En este video vamos a hablar acerca del empiezo del ministerio de Jesucristo. Ya hemos hablado acerca de Jesús como el Hijo de Dios, la concepción de Jesús de una virgen, también Jesús como un bebé de 8 días, también un niño de 2 años y un joven de 12 años en el templo. Pero en este momento vamos a estudiar acerca de Jesús como un adulto de 30 años y vamos a ver cómo Él empezó su ministerio. Empecemos. En este video nuestro enfoque es el empiezo del ministerio de Jesucristo. Ya hemos hablado acerca de su identidad. Es completamente Dios y también completamente hombre. Él es eterno porque es Dios. Ya hemos hablado acerca de su concepción. Él nació de una virgen porque es una profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, que Él iba a nacer de una virgen, pero también es un milagro para demostrar que Jesús realmente es Dios. Y hemos hablado acerca de su juventud, cuando Jesús tuvo 8 días, después cuando tuvo 2 años, y cuando estaba en el templo cuando tuvo 12 años. Ahora vamos a estudiar acerca de Jesús como un adulto que tiene más o menos 30 años. Primeramente vamos a hablar acerca del anuncio de la venida de Jesucristo. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, prometió que un día Dios iba a mandar al profeta Elías para anunciar la venida del Mesías. Podemos ver esta referencia en Malaquías capítulo 4, versículos 5 a 7, y vamos a leer este texto. El texto dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. En el Antiguo Testamento, Elías era un profeta que hizo muchos milagros, y él declaró muchas veces que los israelitas debían seguir a Dios. Él declaró a los reyes que debían obedecer al Señor también. Dice la Biblia que Elías nunca murió. Como Enoc, él nunca murió porque los dos fueron al cielo sin morir. Pero en Mateo capítulo 11, versículos 13 a 15, Jesús habló acerca del significado de Malaquías capítulo 4, versículos 5 a 6. Y él dijo que este texto no habla acerca del Elías del Antiguo Testamento. Según Jesús, Malaquías capítulo 4 simbólicamente pertenece a Juan el Bautista, porque él vino para anunciar la venida de Jesucristo. Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículos 13 a 15, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. En otras palabras, Juan el Bautista no es literalmente Elías, pero simbólicamente es Elías porque vino con el mismo poder y con la misma autoridad. Y también él declaró que el Mesías iba a venir. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, muchas veces los reyes mandaron las personas para anunciar su venida a una ciudad. Y muchas veces estas personas vinieron a la ciudad y dijeron: el rey viene, el rey viene, el rey viene. Y después
cuando vino el rey, declaró, el rey está aquí. Es la responsabilidad de Juan el Bautista. Él declaró, el Mesías viene, el Mesías viene, el Mesías viene, y un día él anunció, el Mesías está aquí. Porque un día él vio a Jesús cerca del río Jordán, donde Juan estaba bautizando las personas. Y él dijo, aquí está el Mesías. Juan capítulo 1, versículos 6 a 8, habla acerca de la misión de Juan. Dice acerca de él, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Ya hemos visto que Jesús es la luz. Él brilla en las tinieblas porque los hombres y las mujeres están en las tinieblas espiritual, y Él vino para darnos luz. Juan no es la luz, pero vino para hablar acerca de la luz, para decir Dios está listo para mandar su luz al mundo, y la luz viene para todas las personas que confían en Él. En Mateo capítulo 3, versículo 2, tenemos el mensaje de Juan. Él siempre estaba predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es otro nombre para el reino de Dios. Y él dijo, ahora es el tiempo para arrepentirse, porque el Mesías viene. Y el Mesías va a juzgar todas las personas. Necesitan estar listos para la venida del Mesías. La palabra arrepentimiento es muy interesante. En el hebreo, la palabra arrepentirse es shuv y significa cambiar la dirección. Cuando alguien está caminando en el pecado, arrepentirse significa cambiar dirección y no continuar en el camino de pecado. En el griego, la palabra arrepentimiento es metanoeo, significa cambiar la mente. En otras palabras, en vez de caminar en nuestra dirección como queremos caminar, vamos a cambiar nuestra mente para aceptar la palabra de Dios como nuestra ley, en vez de caminar en la manera que queremos caminar. También Juan habló acerca del Mesías. Fue su misión para preparar las personas para el Mesías. Y en Lucas capítulo 3, versículo 16, dice, Juan respondió, diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Muchas personas estaban preguntando a Juan, ¿eres el Mesías? Y Juan dijo que no, yo no soy el Mesías. Él dijo, solamente estoy bautizando con el agua. Él dijo, la misión del Mesías es bautizar con el Espíritu Santo. ¿De qué habla? Este texto explica que cuando una persona confía en Jesús como Señor y Salvador, que el Espíritu Santo vive en su corazón. Cada persona que conoce a Jesús tiene el Espíritu Santo, y Él nos ayuda para entender la palabra de Dios. Él nos ayuda para tener sabiduría y para saber cómo debemos obedecer al Señor. Cuando Jesús ascendió al cielo, después que resucitó de entre los muertos,
Él mandó el Espíritu Santo para morar en cada creyente y para dar poder a la iglesia para cumplir la misión de Jesucristo. Es lo que Juan estaba diciendo. Yo no soy el Mesías. El Mesías es más poderoso que yo. Y un día Él vendrá y Él va a mandar el Espíritu Santo. Y el fuego probablemente es una referencia de la manera que Jesús va a juzgar el mundo un día. También vamos a hablar acerca del bautismo de Jesucristo. Juan estaba bautizando a las personas, diciendo: ustedes necesitan estar preparados para la venida del Mesías. Un día Jesús vino para recibir el bautismo. Y Él empezó su misión en esta manera. Cuando Jesucristo vino al río Jordán y Juan le vio, Juan declaró en capítulo 1, versículo 29 del libro de Juan: He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba declarando: el Rey viene, el Rey viene, el Rey viene. Y después, cuando vio a Jesús, Él dijo: el Rey está aquí. Y cuando Él dice que Jesús es el Cordero de Dios, es una referencia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, durante la Pascua, los israelitas sacrificaron ovejas al Señor. Jesús es el Cordero de Dios porque Él fue sacrificado para nosotros. La sangre de los corderos nos salva, pero eran una imagen del sacrificio de Jesús. Porque como dice Isaías capítulo 53, como cordero, Jesús no abrió su boca, pero sufrió por nosotros. Y por su sacrificio y por su resurrección, Él quita el pecado del mundo. No es que cada persona va a ser salvo, pero cada persona que se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús como Señor, será salvo. La salvación solamente es para los que confían en Jesús. Pues Jesucristo vino al río Jordán para ser bautizado por Juan, pero Juan no quería bautizarle, porque reconoció que Jesucristo era mayor que él. Juan dijo: necesito ser bautizado de ti, en vez de bautizarte. Pero Jesucristo explicó que fue la voluntad de Dios el Padre para ser bautizado, porque este evento marcó el comienzo del ministerio de Jesucristo. Su bautismo tiene propósito. Significa otra cosa también, que cuando una persona recibe el bautismo nos salva. Porque Jesús recibió el bautismo y Jesús no tuvo que ser salvo, es Dios. Solamente es un símbolo que una persona ya conoce a Jesús y que está siguiendo a Jesús. Es el significado del bautismo. Pero el bautismo nos salva. Y sabemos que el bautismo nos salva porque un ladrón que murió cerca de Jesús en otra cruz recibió la salvación. Cuando estaba muriendo, él confió en Jesús. Y Jesús declaró: hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón que murió nunca tuvo la oportunidad para ser bautizado, porque el agua no salva. Confiar en Jesús es lo que salva. Y pues Jesús fue bautizado para empezar su ministerio, para declarar a todo el mundo que Él es el Mesías y que vino con una misión del Padre Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús salió del agua?
muchos eventos muy interesantes para enseñar que Jesús es el Mesías. Primeramente, el Espíritu Santo descendió sobre su hombro como una paloma para significar que Jesucristo fue ungido de Dios para servir como el Mesías. El Espíritu Santo no es una paloma, pero el texto dice que descendió sobre su hombro como una paloma. Realmente es Dios. Pero Él descendió para significar que Jesús es el prometido de Dios. También los cielos se abrieron y Dios el Padre declaró: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y Dios el Padre habló del cielo. En este texto tenemos la presencia de Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre. Es una referencia a la Trinidad. La Biblia nos enseña que solamente un Dios existe. No hay muchos dioses. Hay 3 personas que existen. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Jesucristo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre y el Padre no es Jesucristo. Durante el bautismo de Jesús podemos ver la Trinidad. Jesús es bautizado. El Padre habla del cielo. El Espíritu Santo desciende del cielo para ungir a Jesús. La Trinidad viene de 2 palabras. Tris significa 3. Nidad viene de la palabra unidad. La palabra Trinidad significa que solamente hay un Dios, pero hay 3 personas. No hay 3 dioses. No hay solamente una persona que es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es la razón por la cual en Mateo capítulo 28 que Jesús dijo que necesitamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto es muy interesante porque solamente hay un nombre. Jesús no dice que debemos bautizar en los nombres, dice el nombre. Hay un nombre, el nombre de Dios. El nombre es singular, pero después Él menciona 3 personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, para entender a Dios, necesitamos aceptar la Trinidad. No vamos a entender a Dios perfectamente porque Él es más grande que nosotros. Pero para entender a Dios correctamente por fe, tenemos que aceptar que solamente un Dios existe. Pero hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios también. Y otra vez, Jesús no es el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Jesús. La Trinidad enseña que hay una unidad, solamente un Dios, pero hay 3 personas. Y necesitamos aceptar esta enseñanza por fe, porque es la enseñanza que Jesús enseñó en Mateo capítulo 28. Jesús es el Mesías que vino para derramar su sangre para nosotros, para morir en nuestro lugar y resucitar de entre los muertos. Él empezó su ministerio recibiendo bautismo de Juan. ¿Por qué?
para cumplir la misión del Señor, para obedecer la voluntad del Señor, porque Él fue el ungido y de esta manera Él declaró al mundo que yo estoy sirviendo a mi Padre y estoy aquí con una misión del Padre. También vimos que durante el bautismo apareció el Espíritu Santo y el Padre habló del cielo, significando que aunque solamente un Dios existe, hay tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de la Trinidad, un Dios, pero tres personas. Y por fe necesitamos aceptar esta enseñanza que la Biblia nos explica muchas veces.